Madre, me imagino que aquella casa tan hermosa que tú compraste. No, mire, ese fue el solar que yo le compré. Wow, madre. ¿Y cómo tú lo ves? Pero con los 2 millones que yo te mandé, eso fue lo que hiciste. Pues mire que sí, con los 2 millones. Si usted quiere, usted hace su cálculo y ahí están sus 2 millones de pesos. Madre, pero a lo que yo veo, eso es lo que parece una laguna ahí. Sí, porque ha llovido mucho. Pero, Hace como un mes que está lloviendo, mi hijo, y parece que los desagües están tapados. madre, pero usted no está viendo ese bupi. Sí. Yo no lo veo, tú eres que lo está viendo en tu mente. Eso en verdad, wow, no esperaba eso de ti. Pues mire, ese es el solar. Ahí, si usted quiere, ahí vamos a construir. Y te tengo un diseño de una casa lindísima que después tú no vas a decir que era ese el solar. Mira, madre, yo estoy muy, ay Dios, decepcionado de ti. Mira, 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 mira. Bueno, pues mire, usted es el que sabe. Ya ese es el solar que yo le compré. Y cuando yo lo compré estaba bastante bonito, sequecito y bien, bien limpiecito. Lo que pasa es que está así, con mucha hierba, porque ha llovido mucho. Madre, Y ¿y cómo tú crees que yo voy a traer a mi esposa para que vea esa laguna? tú no la vas a traer ahora, tú la vas a traer después que ya la casa esté hecha. Mira, Y madre, tú verás, yo tú estoy muy verás. decepcionado de ti. Yo hoy no quiero ni hablar contigo, ni Bueno, siquiera. tú eres el que sabe, pero eso es lo que hay. Mira, yo no voy a hablar nada contigo porque mira eso, me das. Está bien, déjalo ahí, yo te voy a dar una sorpresita después. Luis, Pedro Luis, dígame. A ti te ¿Y andaba usted? buscando, mi hermano. Pues ya me encontró. ¿Qué se mueve? Oye, acuérdate que yo tengo una semana aquí en RD y no te había visto. Es que yo paro en la finca, tú sabes, cuidando la vaca y eso. Oh, ¿y compraste algo fue ya? Compré par de vaquitas ahí. Eso seguro es lo de tu papá que tú tienes allá y está en Cotor. No, no. Conseguí Oh, un dinerito ahí, compré una vaquita y vaina. yo vengo a hablar un tema contigo. No, pues dime. Mi madre que compró un solar, no sé si te has fijado en la esquina de Jacinto. ¿Es de la esquina es que compró tu mamá? Ay, santífico. Pero que eso es una laguna ahí. Ay, ay, ay. Eso mismo le dije yo a ella. Pero tú sabes, yo hasta, ay Dios mío, le falté hasta el respeto a mi madre. Pero que yo no sé cómo la doña cayó ahí, porque que todo el mundo sabe que es una laguna y eso siempre de que llueve eso se inunda ahí. Y Ima- eso dura meses para secarse. Imagínate, le di 2 millones Mm, y ve con lo que me salta. bueno, ese solar, ese solar no se lo recomiendo a nadie, ese solar ahí, porque ve, eso de que cae una gota de agua, ve, eso se pone, mira que eso le da hasta la cintura y eso, y agua Wow, uno. eso es increíble. ¿Y qué será lo que mi madre está planeando hacer? Porque de seguro ten cuenta si está enamorada, porque mi padre la dejó de hace mucho a ella. Bueno, yo no sé, no, porque eso, yo no sé cómo la doña cayó ahí, porque vea, eso, por eso lo sabe todo el mundo, que eso se inunda ahí. Wow, yo es increíble, yo ni sé qué hacer con la vida ahora mismo. Porque esperar eso de mi madre. Pero ¿y ella qué te dice ella? No, que esto, que tú sabes. No, ya yo Mm, ni sin palabras me quedé, porque bueno, ahí se me fue todo el dinero que tenía acumulado. bueno, eso yo no lo veo como que ella hizo un buen negocio ahí, ¿no? En ese solar, no, va a tener que echarle mucho material para poder rellenar eso. Increíble lo que está pasando ahora, pero nada, en verdad sigue siendo mi madre y yo no Ya, puedo hacer más nada. ¿no? Ahora lo que te tienen que hacer es comprar material y rellenarlo, porque imagínate, ya lo compraron ya. No, pero aunque sea ella me va a tener que decir cómo fue que gastó todo ese dinero, porque yo no le dije allá porque había vecinos en los lados y no quería que se altere la cosa. Ok, Pero nada, de todas maneras, fue un placer verte está y bien. nos chequeamos. Nos vemos ahorita que voy a hacer algo ahora. Un placer verte. Tú sí estás bien. Igual que tú.
Dime, chicola, ¿qué es lo que? No, aquí refrescándome un rato. Haciendo Yo, demasiada así calor. cogí yo para acá a ver si hacía una brisita, porque está haciendo un calor allí en la casa. Y Mm, más yo que vine como media con un piquecito que cogí con el hermano tuyo. ¿Qué pasó? Sí, tú sabes que él me estaba mandando dinero lo estaba juntando ahí para comprar un solar. Y yo he comprado un solar, tú sabes, ahí en la zona residencial. Pero ¿qué pasa? Que el solar, según ha llovido mucho, se ha llenado de agua. Ujú. Ay, muchacha, ese hombre no le ha gustado eso. Y me ha tragado viva. No, pero yo me imagino, porque si se llena de agua, nadie quiere comprar un solar así, que se llene de agua. Sí, pero fue que ha llovido mucho y los desagües parece que están tapados, pero está lleno de lleva, está. Porque yo no lo he podido limpiar, según está lloviendo mucho. Y entonces, ¿qué va a Nada, pasar con eso? él está guapísimo, está él, bravo, 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 bravo. Diciéndome que si ahí fue que yo invertí 2 millones de pesos, pero yo le dije hay que calcular porque el metro no está barato y es en una zona residencial. Bueno, y el dinero no te lo van a devolver tampoco, porque... Eso quiere que hablar con la Pero dueña. nada, esas son cosas, son pequeñeces. A ese solar solamente hay que rellenarlo con caliche y ya, y se construye la casa. Eso es porque está así todavía, pero después que se rellene, ya, él no va a decir nada. Es A él le va a que, gustar. es que yo compré ese solar y estaba seco, estaba bonito. Que ha llovido mucho, como en cualquier otra parte se puede meter el agua. Bueno. Entonces, yo no sé, ese hombre está que no lo aguanta nadie. No, déjalo Salió, que le pase el pique entonces, porque dime tú, déjalo que se pase el pique. Ya después, cuando se calmen al tiempo, se va a rellenar y va a ver que el solar va a cambiar por definitivo y lo va a aceptar, porque tampoco tú vas a devolver el negocio para atrás. pero eso es, yo sé que él puede sentirse así sorprendido porque a donde él vive es en la ciudad, tú sabes. Hmm. Entonces, yo sé que él se siente un poco sorprendido y tiene sus razones, pero yo también tengo las mías. Cuando yo compré el solar estaba muy bonito y que ha llovido mucho, eso es todo, que ha llovido mucho y se llenó de agua. Bueno, Yo le dije a él que ahí cabe una casa como uno quiera. bueno, pues nada, déjalo que se le pase el pique entonces. Déjame llegar, que voy a buscar a la niña al colegio y hablamos después. Está bien, no te vayas porque esta brisita está buena aquí. Tengo que buscar a la niña. Está bien. Ay, mírala dónde viene. Mi hermana. Oh, ¿y tú? Oh, Dime a ¿y ver. tú? Andaba buscando a la niña al colegio. ¿Y dónde está? ¿Dónde la dejaste? No, allí, donde una vecina. Iba ¿Tú a que, comprar algo. tú que vienes con esa carita, tú sabes lo que me hizo mami, ¿verdad? ¿Qué te hizo mami ahora? Yo seguro te contó. Hablamos, sí, ahorita la vi por allí. Me contó algo sobre el solar. ¿Qué pasó que no te gustó? Y esa paisa es la que mami compró. Ese solar no estaba así cuando se compró. Ese solar estaba sequecito. Lo que pasa es que hay una tormenta, ha estado lloviendo todos estos días y se llenó de agua. Pero eso se seca ahorita y eso se puede rellenar. Y de seguro que tú me estás hablando la verdad, porque a lo que veo, eso tiene muchos meses con esa agua ahí. No, hombre, eso se rellena. Lo que pasa es que está pasando una tormenta, ya han habido 2 semanas que ha estado lloviendo. Pero eso se rellena, eso no es algo del otro mundo. Pero tú sabes qué cantidad de cuarto de dinero yo le di a mi madre. Ese solar lo vale, tú sabías, porque es en un residencial que está. Pero que fue en 2 millones de pesos que le di a mi madre para que me haga eso. Por lo mismo tanto, está en un residencial, lo vale los 2 millones. Pero ahora bien, como pasó esta tormenta ahora, se inundó un poco, eso se rellena, como quiera tú tenías que rellenarlo, porque está un poco bajito, como quiera hay que rellenarlo, para que la casa quede alta. ¿Y por qué cuando yo te llamaba tú me decías, sí, mami se está moviendo en eso? Tenía que decirme antes de... Claro, porque estaba buscando la forma de comprarlo. Ellos habían 3 gente atrás del solar y tú desesperado y tú querías ese solar. Bueno, ahí ya tú tienes tu solar. Simplemente hay que echarle por lo menos 5 camioncitos de caliche y ya con eso tienes. Yo estoy decepcionado de mi madre. Mm, Mm, Yo no esperaba eso de mi madre y de ti también.
No, pero tú lo dices como que uno te hizo algo grande. Pero mira qué trapo de solar fue que ustedes compraron. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a ver edificios para allá afuera y cosas lindas. Y tú sabes muy bien que estamos en el campo. Y esa es una de las mejores partes de aquí, que es un residencial. Mira, yo llegué de para allá afuera y yo todo lo que tenía, tenía se lo deposité a mi madre. Adivina qué, me quedé casi sin dinero, no voy ni a la peluquería, bebé. Sí, pero tú no es necesario que tú vas a construir ahora. Tú vienes de vacaciones, ya después tú, cuando vuelvas, entonces vamos, se rellena y se comienza a construir. Ah, pues, hermana, fue un placer hablar contigo porque en realidad no nos estamos entendiendo tú y yo. Bueno, a lo que veo, sí. Nada, yo voy a llegar entonces, tengo que ir ayer colmado. Pues cuídate. Hablamos. Oh, doña, ¿y Hola, usted cómo está? bien, usted. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué se mueve? Aquí un poco preocupada porque yo no sé si usted sabía que yo compré un solarcito por allá. Un solarcito, no un solar. Pero desgraciadamente ha llovido mucho y se ha llenado de agua. Ok, sí, el hijo suyo me estuvo hablando. Y está guapo, guapo, guapo. Sí. Pero, ¿y cómo usted compró ese solar? Pues, usted me había dicho eso a mí. Yo le había dicho que eso se inunda y eso se pone, pues la cintura le da de agua a eso a uno. Sí, pero cuando yo lo compré, ya yo lo había visto un par de veces y había mucha gente detrás del solar también. Pero el hijo mío me estaba atacando porque quería invertir en dinero. Entonces, lo compré, pero mire, ese solar estaba bien bonito, llanito, limpiecito, sin una gota de agua. Bueno, Quizás fue porque era en tiempo de seca sí. que yo lo compré, lo vi así. Pero he hablado con unas cuantas personas y me dicen que no, que eso con un rellenito tiene. Está lleno de agua, porque yo sé que los desagües que están tapados. Ok. Pero de que se destape eso y se rellene ya. Bueno, yo tengo unos cuantos camiones, yo se los puedo facilitar para que ustedes nada más tienen que comprar el material. Para que ustedes lo rellenen eso, pues yo sé que van a tener que echarle mucho material a eso, porque yo le digo que eso se llena mucho de agua. Yo hablé con un muchacho, un señor que vive por ahí, que él también compró uno. Y me dijo que él lo rellenó con cuatro canecitos Ok. de material. Pero mire, si usted me permite eso, yo lo voy a hacer rápidamente, porque yo quiero, yo quiero hacerle la cama para cuando él venga, que él le quede con la boca abierta, porque él cree que eso es una cosa ya, que se perdió todo ahí. Yo le digo que no, que las cosas se Ya. arreglan. Bueno, pues los camiones están ahí a la disposición suya. Desde que usted tenga el dinero, que usted quiera comprar el material, usted nada más me avisa. No, ya casi mente yo estoy en eso, porque ya eso me dejó a mí muy preocupada y yo lo voy a hacer de que ahí se hace una casa como él. Bueno, pues ya usted sabe, entonces hablamos. Oh, está bien, cuídese, Ya vecino. usted sabe, nada más tiene que avisarme. Gracias, sí, está bien. Está bien. Madre, ¿para dónde me lleva? No te apures, que ya casi mente te estoy diciendo, Y pues que no paramos. quítate la venda. Mire, esa es la llave de su casa. Wow, madre. Mire, para que usted sepa que las madres hacemos lo que se puede. Yo le dije a usted que el solar, que usted con tanto orgullo dijo que invirtió 2 millones de pesos, yo le dije a usted que sí, que ahí se iba a hacer esa casa. Pues mire, después que usted se fue, lo que usted me mandó, y algo más que yo tuve que buscar por ahí, porque para darle terminación tuve que buscar más dinero, Wow, madre. eh, De usted va a verdad, tener que hacer el sacrificio de pagarlo, lo que falta. No es mucho, pero ya usted tiene su casa como usted la quería. Usted me disculpa que quizá usted no se sintió bien a lo primero, eh, pero usted eh, sabe que nosotros está cuando bien, madre. En verdad, me siento feliz de ver esta casa hecha como yo lo quería en realidad. Y también quiero decirte que me siento orgulloso
de la madre que tengo, que yo sé que mi madre lo iba a hacer. A pesar de que yo estaba trabajando allá afuera, increíble, muy hermoso. Y como cambia todo esto, ya esto no es parcela, sino algo mucho más mejor de ahí, madre. Yo le dije a usted que esto era residencial, que aquí las casas se hacen, aunque sea en un hoyo, pero se busca la forma de hacerla. Y esa es la prueba. Y de verdad, madre, yo trataré de pagar lo poquito que te metiste en lío y en cosas como yo voy a dar todo de mí para sacarte de todo eso y nosotros vivir aquí. Además de todo, tú vas a estar conmigo porque es una casa demasiado grande para estar yo solo. No, yo en mi casita donde yo estoy, yo me siento bien. Yo vendré a visitarte. Yo lo que quiero que tú sepas que las cosas con sacrificio se logran. Y aunque al principio es feo, pero mira, Gracias, mi valió madre. la pena. Mi madre la quiero mucho.